Buenas, quien les habla Bachir José Ferreras, estudiante de Derecho de la UNIES. Hoy le voy a hablar sobre los argumentos de analogía jurídica como parte de su proyecto Lógica Jurídica. Antes que nada, pues hablaremos sobre lo que es la analogía jurídica, porque es necesario ponernos en el contexto de lo que es la analogía jurídica. Lo reconocemos como un método de interpretación legal que consiste en aplicar una norma o un caso no previsto expresamente en la ley, pero que es similar en sus características y finalidad a los casos previstos. En términos razonables, pues podemos hablar de tres argumentos o de cinco argumentos, o tres que son de estricto uso, y otros que más o menos en la jurisprudencia se utilizan en menor sentido. Está entonces los argumentos lógicos, según la ciencia, están basados en la lógica formal, son el argumento a pari, el argumento a fortiori ratione, o sea, de mayor a menor o de menor a mayor, y el argumento a contrario en sentido contrario. Hablaremos pues sobre cada uno de ellos. Y también tenemos los argumentos que son menos utilizados como argumentos de la jurídica, son el argumento en sentido general y el argumento de estricta razón legal, que son, según la piensa, argumentos de tipo paradójico. El argumento mm, igual o semejante consiste básicamente en invocar la razonabilidad de una regla jurídica, en un caso no previsto que igual la semejanza con otro similar. Es un razonamiento basado, por supuesto, en la comparación entre casos semejantes. Se trata de probar un suceso particular a partir de otro también particular, apoyado en una semejanza que existe entre ambos razonamientos. Es un razonamiento basado en la comparación entre semejantes. Trata de probar un suceso de otro igual. Partimos de una premisa A, donde nos da una segunda premisa para luego llegar a una conclusión. Este, por ejemplo, los perros están prohibidos en un museo porque causan molestias. Por lo tanto, los gatos se parecen a los perros en que molestan tanto como los otros. Y luego, probablemente, los gatos estarán también prohibidos en el museo por la misma razón. El argumento que utiliza o la palabra que se utiliza para este tipo de argumento es por la misma razón. En este caso podemos hablar de ambos, del argumento eh, igual o semejante. El otro argumento más utilizado es el argumento que se denomina sentido contrario. En este argumento se invoca la solución opuesta al caso reglamentado por la ley. En este argumento se resume que la inclusión de una especie excluye la contraria. Para este argumento existe una sentencia que debe existir una laguna jurídica. Es preciso, por lo tanto, que el supuesto de hecho que debe resolverse no se encuentra contemplado expresamente en ninguna norma de sistema. Puede ser que en el sistema no exista la norma, pero que, por lo tanto, el caso no se puede reflejar en esa norma, por lo tanto, hay invasión jurídica o una laguna jurídica. Esta se estructura de la siguiente manera. Existe una norma N donde regula un supuesto, un supuesto A, al que aplica la consecuencia jurídica tal. También hay otro supuesto que quizás hace la comparación, pues, para aplicarle el argumento que no está regulado en la norma. Ese supuesto, ¿cómo hacemos? Hay una laguna jurídica. El supuesto S2, por lo tanto, no merece que se aplique la consecuencia jurídica de S1, o sea, de la norma que regula el supuesto primario, por lo tanto, el argumento al contrario aplica, o sea, o justifica excluir la aplicación de esa consecuencia al supuesto 2. Es decir, puede ser que se cree una norma. Como argumento por este caso, se utiliza para crear normas jurídicas, es decir, para crear jurisprudencia, en el caso a contrario. Un ejemplo claro es que si un país señala que serán nacionales de ese país los que tengan padres o madres nacionales, entonces debe interpretarse en contrario o en sentido contrario que los que son nacidos en el territorio pero que son de padre extranjero no serán considerados como nacionales de ese país. Un argumento eh, que se interpreta de esa manera. Podemos también ver en la jurisprudencia, en lo histórico del Tribunal Supremo de Justicia, en sus históricos, su archivo, este, casos donde se ha aplicado el caso a contrario o el argumento a contrario.
El argumento a fortiori ratio, o sea, es de mayor a menor y de menor a mayor. Este argumento pues, permite al jurista concluir la existencia de una regla jurídica para casos no previstos expresamente en la existencia de otra, sí que no tenga una jurisprudencia, que no tenga un antecedente. Se basa básicamente en el término de la mayor razón y en la voluntad del legislador. Es decir, se considera que la conclusión obtenida por medio del argumento refleja su voluntad. Aplican dos premisas. Como es de mayor a menor y de menor a mayor, aplica dos premisas. Pues quien puede lo más, lo puede lo menos, y quien le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo más. Entonces, ese es el elemento clave, con mayor razón. Un esquema del argumento podemos aplicarlo también etimológicamente o de manera analógicamente al supuesto al contrario, donde una norma N que regula un supuesto S1, al que aplica la consecuencia jurídica, ese es el ejemplo, o sea, el caso. Otro supuesto S2 que no está regulado por ninguna norma, entonces el supuesto S2 merece con mayor razón que S1 la consecuencia C. Es decir, que ese supuesto S2, a pesar de que se estaban aplicando el supuesto 1, merece con mayor razón que se aplique esa consecuencia para ese caso. Entonces, el argumento a fortiori justifica esa aplicación de la consecuencia C, tanto a S1 como a S2. Ese es más o menos el terminología que trata pues, este argumento. Un ejemplo bastante básico es que si Pedro o una persona alcanza, va a alcanzar a la otra persona que es más alta. Por lo tanto, esa persona que es más alta alcanzará con mayor razón que la persona. Si pues, le ponemos nombre, podemos hablar si José alcanza, va a alcanzar a Juan porque es más alto. Ese es, Juan alcanzará con más razón. En lo contrario, de menor a mayor, este es de mayor a menor y de menor a mayor, si Juan no alcanza, no alcanzará a Pedro o menos alcanzará a Pedro porque es más bajo, entonces no alcanzará porque con más razón. Entonces, en este caso, de este argumento también se pueden ubicar eh, jurisprudencia en los históricos del Tribunal Supremo de Justicia. O de estos tres argumentos, pues, que son los más utilizados, o sea, que son más utilizados en los litigios de los casos, podemos hablar también de los argumentos en sentido general, que son los menos utilizados. Existen también otros argumentos, pues. En el caso anterior hablamos de los que se utilizan con mayor excelencia, pues, y este que se utiliza con menor excelencia. Son el argumento en sentido general y el argumento de estricta razón legal. Para este primer caso, podemos hablar que el argumento de sentido general se conoce como el de generalidad de la ley, es decir, que la ley es tomada en sentido general, no puede el intérprete o ni el juez ni nada tomar en sentido particular. Es decir, es la ley y es listo. Este, eso, según Atienza, pues podemos decir que es decir, donde la ley no distingue, no le da a distinguir al intérprete. Es decir, lo que es, en este caso. La finalidad de este tipo de argumentación consiste en destacar la voluntariedad de esa norma. Es decir, esa norma es lo que dice y eso, por lo tanto, es lo que se va a ejecutar. Un ejemplo claro es que si la norma establece que una persona es mayor de edad a los 18 años, quien no haya cumplido 18 años no será mayor de edad. Así es sencillo. No hay manera de interpretarla de otra manera. Es posible que no diga, que se busque un elemento como así, bueno, pero si es hombre o si es mujer, bueno, ahí se ve la cuestión. Pero ese ejemplo está muy claro allí. Está muy claro allí se, se argumenta de esa manera, pues. Y el otro elemento es el argumento de estricta razón legal. Es que este caso no admite ningún tipo de interpretación extensiva ni restrictiva, la norma queda igual. En el caso contrario, de sentido general, pues, el ejemplo que le puse, que se llegó ahí, pues, establece esa norma, o sea, 18 años, si, o por si es hombre o mujer. Entonces ahí establece esa cuestión, ese estudio allí. Sin embargo, el argumento en estricta razón legal es estricta. La razón legal es estricta, que no admite ningún tipo de interpretación, ni restrictiva ni extensiva. La norma queda igual tal cual como decir. Es decir, la inclusión de una cosa excluye su contraria de una vez. Entonces, esto se puede interpretar también de la manera estricta, que es la aplicación de la ley en los casos expresamente establecidos. Es decir, se pueden cambiar las palabras, pero no su sentido de aplicación de la norma. Eh,
Entonces queda tácito, pues, que en este caso podemos poner como ejemplo que las personas son venezolanas o extranjeras, o las personas son naturales o jurídicas. Entonces, ahí no hay manera de interpretar, pues, o de otra manera el argumento. Eh, entonces, las personas son venezolanas o extranjeras o las personas son naturales o jurídicas. Eh, estos argumentos de relación jurídica, pues, forman parte o son de una manera muy importante para nosotros que estamos estudiando el primer año de lógica, perdón, de derecho, y son elementos muy importantes por la hora de litigar, de hacer un litigamiento en los casos particulares. Es necesario, por lo tanto, es recomendable que hagamos la revisión de la jurisprudencia, porque es necesario que nosotros nos apoyemos, pues en este caso, de esos elementos que nos pueden llevar a aplicar, pues, argumentos analógicos a unos casos bien particulares y en los cuales uno no está documentado. Entonces es importante estos elementos. Tanto, bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, espero les sirva de ayuda a mi interpretación. Saludos.